mover y generar una venta. Por eso es que em, también parte de este entendimiento tiene que conllevarnos a entender cuál es nuestro cliente, cómo es nuestro cliente dentro de esta era digital. Porque si vamos a generar un relacionamiento con ellos, pues tenemos que hacerlo teniendo en consideración cuáles son sus patrones de conducta, cómo les gusta interactuar, cómo les gusta comunicarse, porque es la venta tradicional donde llamábamos por teléfono a una persona y esta persona nos atendía y dedicábamos unos 15, 20 minutos a hablar con ella, quizás ya no tiene el mismo impacto o quizás ya no tiene, quizás el cliente ya no está tan dispuesto precisamente a tener ese tiempo o esa disposición porque sus patrones de relacionamiento, su forma de comunicar es diferente. Y aquí podemos ver incluso otras estadísticas que nos ayudan y que refuerzan estos temas. Y si nos ponemos a ver a nivel mundial, prácticamente el 70% de la población mundial hoy en día tiene acceso a un móvil, a un teléfono móvil. Y si hacemos un análisis de esas personas, nos daremos cuenta que prácticamente el 74% del tiempo que nosotros le dedicamos a un celular, o sea, cuando estamos utilizando ese dispositivo móvil, el 74% del tiempo que estamos ahí interactuando con ese dispositivo, lo estamos dedicando principalmente a redes sociales y lo estamos dedicando a mensajería instantánea. Es decir, nuestro teléfono, nuestro celular, lo usamos principalmente para comunicarnos, para estar en relación con otras personas, pero a través de canales digitales. Ya incluso el tiempo que nosotros hacemos para hacer llamadas se ha venido disminuyendo. Un ejemplo claro de esto lo vemos en cómo las compañías de telefónicas se han dado cuenta que de estos patrones de conducta, de estos cambios en el entorno, y si ustedes se ponen a ver, hoy en día en los minutos que uno consume en un celular, ya prácticamente en cualquier plan que ofrecen las compañías de teléfono, es un commodity, es decir, eso es a lo que la gente prácticamente no le presta atención o lo que sencillamente es algo que no le genera valor al consumidor. Lo que sí le genera valor es cuántos gigas usted me está dando, cuántos datos usted me está dando para mantener esa conectividad, porque eso es lo que el cliente principalmente hoy usa y consume de manera constante. Entonces, ¿qué nuevas reflexiones nos tiene que llevar esto? Nos tiene que llevar a la reflexión de decir, bueno, ¿cómo voy a relacionarme de aquí en adelante con mis clientes? ¿Por qué canales? ¿Cuáles son las formas a través de las cuales me voy a comunicar? Y ahí es cuando me puedo dar cuenta de que cuando yo me comienzo a comunicar por otros canales, llámese redes sociales o llámese mensajería instantánea, voy a conseguir incluso una serie de beneficios que no conseguía cuando hacía tradicionalmente las llamadas a mis clientes. Y aquí los hemos concentrado en tres principales. Uno tiene que ver con el hecho de optimizar los tiempos. Como estamos en una sociedad y en un mundo totalmente acelerado, donde constantemente estamos corriendo y estamos buscando, el recurso que más nos hace falta es el tiempo. Eh, si nosotros escribimos un WhatsApp, escribimos un mensaje por Telegram, si mandamos un mensaje por Facebook, por alguna red social o alguna mensajería instantánea, ese cliente tiene la oportunidad de poderlo contestar en el momento que mejor le parezca. Es decir, estamos ayudándolo a facilitar y a optimizar su tiempo. Eso es un primer beneficio que vamos a encontrar. Otro beneficio es que le estamos también facilitando a ese usuario o a ese cliente que de una forma mucho más sencilla la persona pueda concluir esa conversación. Cosa que a veces cuando estoy en un contacto, ya sea persona a persona o sea a través de un teléfono, al cliente se le puede dificultar
pero este tipo de medios lo facilita y también nos ayuda a nosotros como empresarios o como vendedores a darnos cuenta en dónde invertir nuestro tiempo y en dónde no invertirlo, sabiendo de que pues tampoco podemos dejarnos decaer o darnos por derrotados en el primer intento o en el segundo intento, pero también saber de que uno tiene que saber leer ese tipo de comunicación. A ver, acuérdense que la comunicación siempre se da, inclusive cuando la gente no habla. Cuando la persona no habla, también nos está transmitiendo un mensaje. Y otro beneficio que también tenemos que tener presente es que el hecho o la posibilidad de poder utilizar las redes sociales o utilizar la mensajería nos va a permitir también tener ese historial de qué es lo que hemos venido conversando con esa persona. Quizás la persona nos contó un hecho importante en su familia o una actividad que pasó, que hicieron o que tenían pensado hacer. Si nosotros tenemos esa comunicación a través de estos medios, vamos a poder de manera mucho más práctica y fácil poderlos recordar, poderlos retomar y nuevamente traerlos a la mesa y poder y facilitar ese proceso de empatía y conexión con el cliente. Entonces, este segundo punto, si se dan cuenta, lo que nos invita es a cómo podemos comenzar a tener un relacionamiento diferente con nuestros clientes. Si ya somos conscientes de esta realidad, de que el mundo cambió, pues yo también tengo que cambiar y yo también tengo que comenzar a utilizar de una forma mucho más eficiente los canales y los medios que tengo a disposición. Les recuerdo, así como lo había comentado Raquel al principio, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden ir dejando en el chat y al final vamos a dejar tiempo para responder las preguntas. Entonces, esto nos tiene también que llevar a la siguiente reflexión. Y la siguiente reflexión es ¿qué debemos de tener presente? ¿Cuáles son esas tres claves? ¿Cuáles son esos factores que nos van a ayudar a ser exitosos en poder hacer una venta a través de canales digitales? Lo hemos resumido en tres aspectos. Un primer aspecto tiene que ver en en tener conciencia en que una buena conversación es el resultado de saber empatizar. Si yo logro empatizar de una forma mucho más eficiente, si yo me logro conectar con esa persona que yo tengo al otro lado del teléfono, al otro lado de la comunicación, voy a ser mucho más efectivo al momento de vender. Un segundo punto tiene que ver con promover la conexión emocional. Entonces, en la medida en que yo no solamente entiendo la necesidad de la otra persona, sino que genero una conexión emocional con esa persona a través de esos canales digitales, pues seré mucho más efectivo. Igualmente, cada uno de estos puntos ahorita los vamos a ir profundizando con mayor detenimiento. Y un tercer aspecto es hacer un uso adecuado de las tecnologías, porque ¿qué es lo que muchas veces nosotros pensamos? O podríamos pensar, podríamos estar pensando que Facebook solamente sirve para enterarnos qué está haciendo nuestro vecino, qué está haciendo nuestro amigo, indagarle la vida al otro, pero hasta ahí. O sea, que ese es el uso o ese es ese es el uso que le podemos dar a este tipo de canales. Y desde el punto de vista de ventas, estaríamos teniendo una gran pérdida. Desde el punto de vista de las ventas, nos estaríamos dando cuenta de que estamos teniendo un costo de oportunidad altísimo, porque este tipo de canales, este tipo de tecnologías puede ayudarnos a tener un mayor poder de cobertura y un mayor o una mayor eficiencia al momento de generar ventas. Entonces vamos a ir profundizando cada uno de estos aspectos. Vamos a ir entrando a profundizar con el punto de el resultado de una buena conversación es saber empatizar. Si ustedes, y más en esta coyuntura en la que estamos hoy en día, del COVID-19, todos ya estamos cansados de escuchar cómo el COVID
nos tiene en cuarentena, nos tiene preocupados, nos tiene estresados, todos estamos sobreinformados. Pero no es una novedad esto que yo estoy mencionando. Esto pasa todos los días. Todos los días antes del COVID-19 estábamos sobreinformados, estábamos prácticamente sobreintoxicados de tanta información. Entonces, ¿esto a qué ha llevado? A que las personas, el común denominador, quien le preste menos atención, sus periodos de atención disminuyan y sea mucho más difícil captar su atención. Por eso es que un autor tan reconocido como Simon Sinek, e inclusive quienes le estén interesados pueden revisar en las charlas TED, hay una charla de Simon Sinek donde explica este concepto del cual les voy a hablar. Y, él propone una forma de lograr una comunicación efectiva con las personas. Y esto es lo que él llama el círculo de oro. El círculo de oro es una invitación a replantearnos cómo nos comunicamos con las personas, cómo nos comunicamos con nuestros clientes, cómo nos comunicamos con nuestro círculo cercano, cómo logramos ser mucho más efectivos al momento de transmitir un mensaje. Este señor básicamente hace un análisis de la comunicación y termina diciendo, tradicionalmente nosotros comenzamos primero hablando de un qué, es decir, comenzamos hablando de la parte racional. Luego hablamos de un cómo y finalmente hablamos de un por qué, es decir, hablamos de el aspecto más emocional del mensaje que queremos comunicar. Y él dice, no, ahí hay una equivocación. La comunicación, para que una comunicación realmente sea efectiva, no puede empezar a través de lo racional, porque es que el ser humano no es un ser netamente racional. Un ser humano es un ser principalmente manejado, llevado por las emociones. Entonces, yo lo que tengo que buscar cuando voy a transmitir un mensaje es primero arrancar por un porqué, arrancar por un mensaje que conecte desde lo emocional, que conecte con esa necesidad que tiene la persona. Eso es lo que nos va a ayudar a captar la atención, a que la persona, dentro de toda la información que va a encontrar en el mercado y que va a encontrar en redes o que va a encontrar en la mensajería instantánea, vea algo que le haga captar nuestra atención. Y a partir de ahí es cuando nosotros debemos de pasar a un segundo momento de la comunicación a transmitir un cómo. Es decir, cómo la solución que le estamos ofreciendo funciona. Cómo es que esto realmente puede generar impacto o cómo esto puede ser beneficioso para ti. Y ahí, cuando ya hacemos como ese check del cómo, vamos al último punto que es el qué, es decir, lo racional. Ahí sí es donde comenzamos a hablar sobre los beneficios de nuestra solución. Ahí sí es que hablamos de los beneficios, por ejemplo, de nuestros productos, de los productos que nosotros comercializamos. Ahí es donde hablamos de ese detalle asociado a los productos. Pero fíjense que es una forma diferente, es una invitación de relacionarnos de manera diferente con las personas que tenemos cerca. Incluso, pongamos un ejemplo muy sencillo. Es diferente si yo, por ejemplo, quisiera hablarles de los beneficios de un curso o de un taller, a que yo les diga, el taller es sobre este tema, dura tanto tiempo y va a ser en X lugar o por X medio. Ahí estoy haciendo una comunicación centrada principalmente en el qué. Pero si yo les digo a ustedes, oye Ramón, oye Ana, oye Gustavo, en este taller, ten presente que en la medida en que tú te desarrollas profesionalmente y te desarrollas personalmente, estás aumentando la probabilidad de aumentar tus ventas y de aumentar tu efectividad como comercial. Ese mensaje es mucho más probable que le genere a ustedes atención, que les conecte con respecto a una necesidad que está presente en ustedes. Entonces,
Si yo arranco primero por ese por qué, estoy logrando ser mucho más efectivo. Y vamos a ver ahora unos ejemplos para verlo con mayor detalle. Veamos unos ejemplos sencillos. Supongamos que yo estoy escribiendo unos mensajes a través de redes sociales y veamos primero un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Supongamos que yo le estoy escribiendo a una persona y le escribo: hola Mónica, soy empresario de Amway y vendo un limpiador concentrado multiusos de excelente calidad. ¿Qué estoy ahí comunicando? Estoy comunicando un qué. No estoy yendo al punto concreto de qué es lo que hago yo y estoy hablando directamente del producto. Luego, comunico el cómo. Si estás interesada, puedo hacerte llegar a tu casa la compra y finalmente te comunico un porqué. Es un producto biodegradable, rendidor, eficaz para múltiples superficies. Entonces, este podría ser una forma de comunicar que la probabilidad de éxito disminuye porque, como les mencionaba, el ser humano es un ser principalmente emocional e irracional. Si nosotros logramos conectar primero desde el porqué y desde la emoción, lograremos una mayor efectividad. Ahora veamos un caso diferente. Veamos cómo podemos convertir esto en una comunicación mucho más efectiva. Arrancamos por un por qué. Hola Mónica, ¿sabías que la mayoría de los productos de limpieza que usamos dañan nuestro medio ambiente y no son lo suficientemente rendidores? Es decir, terminamos gastando más y contaminamos más nuestro ambiente. Entonces, en este caso, estamos comunicándonos y conectándonos con el hecho de que, uno, cómo estamos cuidando el medio ambiente, y dos, cómo está cuidando esa ama de casa o esta persona, cómo está cuidando la economía familiar. Luego voy a un segundo momento, voy a comunicar un cómo. Al ser un producto concentrado y rendidor, no tengo que estar comprando constantemente productos de limpieza y disminuyo mi consumo de plástico. Entonces, te estoy hablando de cómo es que funciona este producto, cómo este producto realmente genera un resultado. Y al final es que te hablo de los beneficios y te hablo directamente del producto. Ahí es cuando hablo del qué. Entonces, ¿qué es qué mensaje podríamos transmitir? Con 1 litro de este producto me rinde hasta 10 veces más que cualquier otro producto convencional de limpieza. Además, es biodegradable. Entonces, pues evidentemente este es un ejemplo basado en LOC, y lo que estamos buscando es generar primero la conexión con el cliente, primero conectarlo emocionalmente para finalmente, luego, no hay que correr, no hay que tratar de meterle por los ojos a las personas los productos, sino por el contrario, hay que comunicar, hay que enganchar, hay que enamorar, y luego es que en el proceso de la comunicación es que voy a presentar una solución y voy a presentar, en este caso, un producto en particular. Y esto también nos tiene que llevar a un siguiente entendimiento. Este ya sería el segundo punto, el segundo elemento clave, que es básicamente, que tiene que ver con cómo genero una conexión emocional en este mundo de lo digital. Y si lo conectamos con lo que hablábamos previamente, por ejemplo, con la inteligencia artificial, nos damos cuenta que las tecnologías sí tienen un impacto, generan un resultado, pero ese factor humano no lo va a generar la tecnología. Es decir, porque yo publique en redes sociales o porque yo tenga, o por ejemplo, porque el sencillo hecho de que una empresa tenga un chatbot en su página web, eso no significa que inmediatamente, de manera automática, van a aumentar las ventas. El factor humano es realmente el que va a generar ese impacto y que va a ayudar a que esas ventas se consoliden y se terminen cerrando. Y para eso quisiera traer a colación
un concepto que tiene también un investigador en todo el mundo de las ventas que se llama Jet Blum. Jet Blum tiene un libro que se llama People by You, y en ese libro él plantea un conjunto de herramientas, un conjunto eh, de tips que pueden ayudar a que nosotros vendamos de manera mucho más eficiente. Y él tiene como una máxima, o tiene una idea principal que no debemos de perder de vista, y es que en realidad la gente no compra productos, en realidad la gente te compra a ti. ¿Te compra a ti por qué? Porque le ofreces soluciones, porque eres una persona cercana, porque escuchas al cliente, porque estás pendiente de él, porque te acuerdas de sus vivencias, te acuerdas de sus preocupaciones. Y una cosa súper importante, porque cumples lo que prometes. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la confiabilidad tiene y sobre todo en el mundo de las ventas, tiene que ver con que lo que tú le estás prometiendo a esa persona realmente lo termines cumpliendo. Y eso es lo que te va a llevar al siguiente paso, que es clave en cualquier proceso de venta, y es generar confianza. Cuando tú generas confianza con tu cliente, cuando el cliente confía en ti, prácticamente tienes el camino ganado. Ya te abrieron la puerta de la casa para entrar, conocer la familia, conocer sus amigos, ampliar tu red. Entonces, ahí es cuando cobra mucho más. Por eso es súper importante que no solamente nos centremos en la venta, sino que logremos generar esa conexión, que seamos cercanos, que nuestro producto realmente, que lo que nosotros ofrezcamos realmente apunte a una necesidad puntual del cliente, a una necesidad real del cliente, y que realmente lo que nosotros estemos prometiendo sea algo basado lo terminemos cumpliendo. Y finalmente, el último punto, el tercer elemento clave. El tercer elemento clave es hacer un uso adecuado de las tecnologías. Como les mencionaba, em, nosotros podemos tener como la idea de que las redes sociales tienen un único fin en términos de, pues, saber qué es lo que hacen las demás personas y conocer de otras personas, de nuestro círculo cercano, inclusive de otras personas a través de estos canales. Pero también tiene un gran poder y tiene una nos sirve precisamente para lograr resultados a nivel de las ventas. Entonces, ¿qué cosas nosotros deberíamos de tener presente cuando vamos a vender? Cuando vamos a vender usando estas redes, tenemos que primero preguntarnos con qué canales contamos, cuáles son nuestros canales para vender, cuáles son las redes sociales que utilizan nuestros clientes, cuáles son las redes sociales que yo estoy usando y cuál es el uso que le estoy dando. ¿Cómo estoy utilizando la mensajería? ¿Cómo estoy usando los estados de mi mensajería? Por ejemplo, WhatsApp tiene estados que puedo ir actualizando. ¿Qué información es la que estoy publicando ahí? Y qué herramientas, como por ejemplo esta de Zoom, que por si no lo sabían, existe una primera capa del servicio que es gratuita. Entonces, cómo estoy, y más en este mundo actual de coyuntura con el COVID-19, qué canales estoy utilizando para relacionarme de una manera mucho más cercana y de una manera mucho más efectiva? Porque esto tampoco quiere decir que las llamadas por teléfono no, ya más nunca las vayamos a hacer, tampoco ese es el mensaje, sino que la videollamada, por ejemplo, un gran beneficio que nos ofrece es esto, que ustedes me puedan ver, que podamos generar esa conexión de vernos, y eso nos ayuda a sentirnos mucho más cercanos con esa persona con la cual nos estamos comunicando. Y a partir de ahí, de poder identificar cuáles son esos canales, poder preguntarnos qué tipo de mensaje soy es el que voy a comunicar. Y esto es lo que conectamos precisamente con lo que acabamos de hablar del círculo de oro. Porque no tiene ningún sentido y tiene una efectividad prácticamente de cero que yo escriba un mensaje y se lo mande a todo el mundo, a todos mis contactos.
eso lo que termina convirtiéndose es en un spam. Es decir, la persona que lo recibe no se va a conectar, no va a sentir que le están hablando a ella y muy seguramente va a comenzar a tener una percepción negativa de nosotros. Entonces, si voy a comunicar, que sea basado en una metodología, que sea basado en una forma efectiva de lograr ese resultado esperado, y para eso el círculo de oro nos puede ayudar mucho. Y finalmente, ¿cuáles otras herramientas cuento? ¿Con qué otras herramientas puedo puedo generar ese relacionamiento con mi cliente? Y ahí es cuando Amway nos permite y nos ofrece un conjunto de herramientas muy valiosas, como por ejemplo son las herramientas ganadoras. Como ustedes pudieron ver en la sesión de lunes, podemos hacerles llegar el catálogo del producto, donde la persona puede ver esos beneficios asociados al producto, pero eso sí, conectado nuevamente al círculo de oro. No es que, hola Juan, toma este catálogo, míralo y revísalo. No. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te has venido sintiendo? Ta, 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 ta. Y en un momento determinado, mira este catálogo, ¿qué te parece este producto? Lo conectamos con la necesidad, pero hacemos que la conversación fluya y hacemos que esa herramienta cobre vida y tenga sentido. Y un último punto, o qué otras herramientas también podríamos utilizar. Podríamos utilizar la pictohistoria, que básicamente, como ustedes pudieron haber visto, es una herramienta muy poderosa que ayuda a conectar precisamente desde la emoción, desde el chiste, desde lo gracioso, de que la persona cuando vea ese conjunto de imágenes se sienta identificado, sienta que no le están hablando a cualquier persona, sino que sienta que le están hablando a ella. Y las videohistorias, que como ustedes saben, ayudan precisamente a hacer una demostración, ayudan a que la persona realmente vea cómo funciona el producto y que no lo entienda en lo etéreo, sino que lo vea en cosas prácticas, que eso también ayuda a que los usuarios o los clientes le vean el real uso y se sientan interesados a consumirlos o comprarlos. Pues ya con esto terminamos la sesión de hoy. Eh, Quisiera saber si tienen algunas preguntas. Ya he visto por acá 268 mensajes. No los he podido ver, pero precisamente nos van a ayudar a hacernos ahorita un resumen de esas preguntas. Ok, Rogelio, estamos revisando la sección de preguntas y respuestas y la primera que nos hicieron fue cómo promover mi negocio en WhatsApp, Facebook. Soy generación de los 50. Vale. Bueno, entonces, lo primero, el primer punto de partida es tener claro en dónde se encuentran mis clientes, dónde se encuentran. Eh, Básicamente es poder y prospectar cuáles son esos clientes potenciales que tengo o que podría tener. Poder identificar a partir de ese entendimiento y poder entender cuáles son esas necesidades, poder también identificar cuáles son los canales a través de los cuales a ellos les gusta o les interesaría hacerles llegar información. Supongamos, por ejemplo, Facebook es una red social que prácticamente todo el mundo lo utiliza. Eh, WhatsApp es una herramienta que también prácticamente todo el mundo utiliza. Esas son herramientas que inclusive, si lo vemos desde el punto de vista generacional, una generación más baby boomer o una generación de los 50 estaría más interesado en utilizar WhatsApp o en utilizar inclusive Facebook. Si yo ya tengo y yo ya identifiqué que esos son los canales, que por ahí es donde yo me puedo relacionar con ellos, pues lo que tengo que comenzar a hacer es hacer una comunicación pensando en ese círculo de oro de manera tal que pueda mantener, relacionarme y generar esa confianza a través de estos medios.
en donde también algo que va a ser muy importante es que no cada vez no siempre que me relacione con ellos o que tenga un contacto con ellos sea solamente para vender, sino que sea también para mantener la conexión, para mantener la relación, para hacer que la relación crezca. Entonces, en concreto, y en realidad es una respuesta que le aplica a cualquier generación, es identifico mis clientes, los prospecto, identifico su necesidad, identifico a través de qué canales ellos están presentes en los medios digitales, y a partir de ahí yo también busco contactarlos y busco generar ese relacionamiento y hacer crecer la relación con ellos. Gracias, Rogelio. La siguiente pregunta habla de la generación X, que si puedes volver a explicar y si es esta la generación que compra más por medios digitales, es la pregunta. Sí, lo que han venido demostrando los estudios es que la generación X, es decir, esa generación entre los 35, 50 años, es esa generación que pues es más productiva en términos económicos porque eh, logra mejores posiciones en sus puestos de trabajo y esto va correlacionado con mejores ingresos. Entonces, estas personas tienen un mayor poder adquisitivo y adicionalmente son los más dados a hacer transacciones digitales. Entonces, son más propensos a usar una tarjeta de crédito o a usar una transferencia, una tarjeta de débito para hacer una compra online. Entonces, por eso hay una gran oportunidad de negocio en todo este mundo de las ventas en la era digital. Perfecto. Hay varias preguntas y antes de seguirlas leyendo, eh, solo para las personas que se conectaron un poco después de iniciar la sesión, comentábamos que esta es una serie de charlas que está bajo la sombría de Amway junto a ti y la hemos llamado Transforma tu negocio a uno digital. Estas charlas se van a comenzar a tener eh, constantemente el día de mañana a las 4 de la tarde, hora México y Colombia, 3 Centroamérica y 6 hora Argentina y Venezuela, vamos a tener otra charla que se llama Reinventarme en la era digital. Aquí hablo un poco más de estrategias de los canales digitales y las redes sociales que mencionaba un poco Rogelio. Y en las siguientes charlas también vamos a estar profundizando más de los temas del círculo de oro, de la parte de neuroventas, porque hay varias preguntas relacionadas a ese tema. Entonces, si de repente la invitación, mejor dicho, es para que puedan acompañarnos en esta serie de charlas a través de los INA o sus coordinadores de INA local. Se van a estar girando los links y estas invitaciones para que puedan darle continuidad a todas estas charlas, para que ya estas estrategias y estos conceptos puedan quedar mejor explicados. Entonces, quería hacer ese paréntesis antes de continuar con las serie de preguntas. Quisiera saber concretamente cómo vender a través de Facebook e Instagram, de Gabriel Torres. Vale, Gabriel. Pues es parte de, como mencionaba hace un momento Gustavo, la profundidad incluso con ejemplos concretos que ustedes puedan ver, miren, así debería ser una publicación, así debería ser un mensaje. Ese tipo de ejemplos los vamos a ver de forma mucho más concreta en este conjunto de charlas que hemos estado preparando para ustedes, pero te respondo de forma concreta. No, cuando uno utiliza Instagram, bueno, partamos primero de Facebook. Cuando utilizamos Facebook, algo que nosotros tenemos que tener presente es que si yo coloco un producto y supongamos el complejo B y pongo abajo, por favor compre mi producto, pues primero que estoy haciendo un mal uso de cómo me debo de relacionar a nivel llamémoslo como las normas básicas entre comillas, por decirlo de alguna forma, las normas básicas de convivencia como empresario, pero adicionalmente lo que voy a generar es un fracaso,
porque no voy a generar conexión con esa persona, con ese potencial cliente. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Lo que se llama el marketing de contenidos. Yo lo que tengo que generar es atracción. Yo lo que tengo que hacer es seducir a través de la información. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta de que mis clientes están principalmente lo que consumen son vitaminas o suplementos para hacer ejercicio, pues mis publicaciones deberían de estar destinadas hacia eso. Coloco una imagen de personas haciendo ejercicio, coloco, si estoy haciendo, por ejemplo, en Instagram, coloco una imagen atractiva, o si estoy hablando de Facebook, coloco una noticia asociada a la importancia de los suplementos, a la importancia de las vitaminas, al efecto positivo que tiene esto en la salud y en el bienestar de las personas. Y esto, y genero una pregunta que invite a la conversación. ¿Qué piensan ustedes acerca de este artículo? ¿Cómo han utilizado este tipo de suplemento, han utilizado algún suplemento para mejorar su bienestar o su calidad de vida? Entonces, ese tipo de preguntas lo que va a buscar es que las personas comiencen a comentar, comiencen a escribir, y ese es el momento donde yo comienzo a relacionar, donde de forma pública y también a través de mensajería instantánea o de forma privada, comienzo a tener ese relacionamiento con la persona y comienzo a entenderlo, comienzo a conectarme con él, comienzo a identificar su necesidad. Esa es una forma de hacer mucho más efectiva, de hacer un uso efectivo de las tecnologías. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué tanto se tiene que esperar para pasar de la relación a ofrecer el producto o cuál es el tiempo indicado? Vale, pues ese tiempo en realidad lo va como marcando es la confianza que tú vas estableciendo con el cliente. Evidentemente no es lo mismo un relacionamiento con alguien que tú ya conoces o que es referido por un amigo. Eso te acorta el tiempo y te permite, pues, no de manera inmediata, pero sí después de ciertas conversaciones, comenzar a mostrar o hacer, hablar sobre los productos. Pero si eso no es así, yo tengo que comenzar a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar. Y tengo que, en el momento en que esa persona, que yo considere que ya hay un nivel mínimo de confianza, donde la persona, por ejemplo, ya te está hablando de manera abierta sobre sus necesidades o sobre sus problemas o sobre sus sueños. Esos son indicios que ya te comienzan a decir sin que tú lo estés preguntando directamente. Eso ya te da indicios de que la persona está confiando en ti. Y entonces cuando ya hay ese nivel de confianza, cuando ya realmente hay un mayor nivel de cercanía, es el momento más adecuado para comenzar a hablar sobre productos, sobre soluciones, pero más que antes de hablar del producto, lo que tenemos que hablar es de soluciones, frente a esas cosas. Por eso lo importante es empatizar frente a eso que estás viviendo, frente a eso que te preocupa. Yo considero que tengo estas soluciones o que te puedo hablar de ciertas experiencias personales o de otras personas que te pueden servir de guía o que te pueden servir de ejemplo.